¿En qué libro estamos? Hechos. ¿Y capítulo? Muy bien. Pero estamos despiertos y todo. Qué bien. Somos un pueblo tranquilo, ¿no? Los uruguayos. No nos enojamos, no somos revoltosos como algunos cruzando el charco. Sin embargo, hay temas que pueden causar un poco de alboroto. La política, Nacional Peñarol, religión, son temas que pueden causar un poco de charla, pero para realmente causar emociones fuertes, si hablamos de Jesús, como que hay mucha gente que permite hablar de Dios. Algo hay. Pero hablar de Jesús ya es más específico y ya causa más molestias. Yendo casa por casa allí en Rosario, en la campaña el otro día, me tocó una persona que lo expresó así. Yo creo en Dios y nada más. No me vengas con Jesús. Ahora, en Hechos 19, hemos visto en Éfeso, desde el capítulo 18, finalizando, llegó Apolos. Y Apolos llegó predicando arrepentimiento con el nombre de Juan el Bautista. Todo tranqui. Pablo, en los primeros versículos del 19, llega también a Éfeso y encuentra un grupo de discípulos de Juan el Bautista. Les predica y ellos aceptan a Jesús. Todo tranqui. Pero cuando empieza la predicación acerca de Jesús, en contraposición a la idolatría, el título de nuestro pasaje es El alboroto en Éfeso. Cambiaron los ánimos. Claro, la prédica de Jesús trajo grandes consecuencias. Y fueron esas consecuencias que molestaron en la sociedad. Bueno, hoy arrancamos versículo 21. Leemos versículos 21 y 22, observando el plan de Pablo a esta altura de su viaje. Cuando Pablo vio esto, vamos a mirar qué era esto, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debía ir a Jerusalén. Decía, después de estar allí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Entonces, envió a Macedonia a Timoteo y Erasto, que eran dos de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, muy interesante esto. El plan de Pablo.
dice que cuando vio esto, hizo sus planes. ¿Qué era esto? Los versículos anteriores, 17 al 20, que se vieron la semana pasada, muestra el buen acogido de la palabra por algunos en Éfeso. Habían algunos, hubo un espíritu maligno por ahí que causó un poco de ruido, pero también hubieron muchos que vieron el gran poder de este nombre Jesús y empezaron a creer, a reunirse, creyeron y bueno, vieron la quema de los libros, que eran mucho dinero. Bien, cuando Pablo vio esto, ¿qué le hace a Pablo decir al ver esto, este buen acogido, este grupo de creyentes formado, a proyectarse en su viaje? O sea que esto lindo que está sucediendo en Éfeso, dice, bueno, ahora es hora de marchar. Yo y mi equipo nos vamos. Interesante esto. Pablo tenía bien claro en su mente el llamado de Jesús sobre su vida, que no era afincarse en un lugar a disfrutar de la vida. Pablo estaba llamado a predicar la palabra a todas las naciones y ante reyes y autoridades. Y Pablo tenía en su mente la capital, Roma. Él está en Jerusalén. De alguna manera va a llegar allá. Y vemos su plan acá, su estrategia. Le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debía ir. Y esto es propósito, debía. No era una idea. Debía ir. Es intencional. Entonces, me pregunto, si debía ir a Jerusalén, está en Éfeso, ¿por qué va a Macedonia, a Acaya, para luego ir a Jerusalén? ¿Por qué no salió de Éfeso directo para Jerusalén? ¿Se acuerdan por qué era? Él estaba organizando una ofrenda, una colecta entre las iglesias gentiles, y el destinatario de esa ofrenda era Jerusalén. Pero había gente en Filipos, Berea, Tesalónica, Corinto, Atenas, donde él estaba levantando la ofrenda para luego llevarlo a Jerusalén. Debía hacer esa vueltita antes de ir a Jerusalén. Bien. Y después de estar allí, a Roma. Los planes intencionales. Los planes son así, son intencionales. Si no somos intencionales, no hay planes. Si no hay intenciones y planes, no hay metas. No vamos a llegar a ningún lado. Vamos a estar dando vueltas. Y más vueltas. Sin llegar a ningún lado. Queremos eso para nuestras vidas. Es una vida sin propósito, una vida inútil, a menos que por casualidad encajamos en algo.
pero es muy dudoso que eso suceda. ¿Ustedes leyeron el devocional hoy? Creo que era hoy. De eternidad, no todos reciben. De un hombre de color norteamericano. Y ese hombre no tuvo el privilegio de una educación. A pesar de ser de padres libres, la madre falleció cuando era joven, 3 años, y él tuvo que trabajar junto con su padre. Así que no pudo ir a la escuela, aunque tenía los derechos de hacerlo. Pero, ¿se acuerdan? Él se propuso educarse. Se propuso no dejar pasar un día sin aprender algo. Y llegó a ser autodidacta. Y un hombre que terminó siendo escritor, poeta, teólogo, músico y activista social. Un hombre que dejó su imprenta sobre la sociedad norteamericana. Qué interesante. Un hombre que no tuvo recursos. Un hombre que no tuvo privilegio alguno, pero se propuso y consiguió. ¿Vos podés? Y claro que sí. Sí, te propones. Y te mantienes firme en lo que te propongas. Cuando fijamos metas y hacemos planes, Jesús nos enseñó una cosa, un detalle muy importante. ¿Se acuerdan? Sí. Y Jesús también habló de contar el costo de lo que nos proyectamos. ¿Y Santiago? Hizo una crítica de los que hacen planes. Voy a hacer esto, voy a ir allá, el año que viene voy a... Si Dios quiere. Un secreto muy importante. Si Dios quiere. O la DM. Dios mediante. Muy importante. ¿Qué metas tenés? ¿Te estás proponiendo algo? Qué importante. A veces hay grandes cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y esos cambios se van a realizar cuando estamos conscientes de lo que quiero dejar y quiero alcanzar. Así que aprendamos acá de Pablo, un hombre que tenía mucho que hacer, mucha trayectoria, pero nunca dispuesto a jubilarse. El sueño de nuestra sociedad, llegar a los 60 o cuando sea y jubilarse. Aunque se llegue bien, el que se llega bien a mirar moscas no dura ni 5 años. Siempre necesitamos meta, algo para alcanzar, actividad, aunque sea correr 5 kilómetros por día. Bueno. Interesante en el versículo 22 que no fue directo Pablo, sino que mandó delante de él a Macedonia
a Timoteo y Erasto, que eran dos de sus ayudantes. Por casualidad miré en el griego ahí y me llamó la atención la palabra para ayudantes. ¿Saben de dónde viene? Diácono. O sea, sirviente. Una persona que sirve. Uno piensa, Timoteo y Erasto yendo delante del apóstol Pablo, bueno, serían personas con algún título. Yo qué sé. Pero no, siervos. Otra buena lección para nosotros. Nunca somos más que siervos. No tenemos que dejar subir el humo cuando logramos algo. Nunca pensemos, qué grande soy. Lejos sea de nosotros. Muy bien. ¿Qué palabra ponemos junto con planes? Que empieza con I. Lo dijimos 2 o 3 veces. Intencionalidad. Intenciones. Muy bien. Pero resulta que hay problemas. No es fácil. El alboroto en Éfeso, versículo 23. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaban mucho dinero los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo: amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos. Pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron: ¡grande es Diana de los Efesios! La ciudad entera se llenó de confusión, así que todos se fueron al teatro y se llevaron a rastras a Gayo y Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un mensaje en el que le rogaban que no se presentara en el teatro. Era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra, aunque la mayoría no sabía para qué se habían reunido. De entre la multitud, los judíos sacaron a empujones a un tal Alejandro, que a señas pidió silencio, pues quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron durante casi 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! Una vez que la multitud se apaciguó, se cansaron de gritar, el escribano dijo:
Varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmarse y no actuar con precipitación. Han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen motivo de queja contra alguno, tenemos tribunales y también procónsules. Ante ellos pueden presentar su acusación. Y si tienen alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Por sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición, ya que nada justifica una reunión como esta. Dicho esto, el escribano disolvió la asamblea. Qué interesante esta escena. Y hay muchas cositas interesantes. Versículo 23, gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. Pensar que las enseñanzas del camino son tranquilizadoras. Son buena noticia, es lo que significa evangelio, buena noticia. Es la buena noticia de salvación, del perdón de los pecados. Pablo decía que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios. Y justamente él mismo era testimonio del poder del evangelio, de ser uno que odiaba a los cristianos y hasta llevaba a encarcelarlos y a matarlos, llegó a convertirse en su mayor defensor y promotor. Increíble el poder del evangelio. Y de un hombre capaz de arrastrar no solo hombres, sino mujeres y niños a sufrir por causa de su fe, a ser un hombre con un amor y una entrega de sí mismo por amor a la gente. Así que un vuelco total, el poder del evangelio. Y esa enseñanza de este camino causó alboroto. Hoy también lo causa. Porque cuando hablamos de el camino, la gente se opone. ¿Y por qué el camino? Si tu verdad está bien para vos, pero yo tengo otra. Y aquel tiene otra. Y está todo bien. Mientras no matemos al otro, está todo bien. Bien mal. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, puedes ser una excelente persona, puedes tener muy buenas acciones benéficas hacia otras personas, pero si no tienes a Cristo como Salvador, estás perdido. Y esta verdad es resistida. Por eso el nombre Jesús es resistido, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y eso molesta. Habrán vecinos que te dejan de saludar. Habrán hasta parientes
que te enloqueciste. Sufrimos hasta el día de hoy por la singularidad del mensaje del Evangelio de Jesús. Y hay disturbios. Ahora tenemos versículo 24, el promotor del disturbio, Demetrio. Y se ve que Demetrio es un hombre importante en Éfeso, porque tiene bajo su mando a todos estos artífices que trabajaban en plata haciendo las réplicas del templo. Así que este hombre comerciante, artífice también, obviamente, reúne a sus hombres, a sus empleados, a sus obreros, amigos míos. Me hace pensar de un gremialista, ¿no? que junta a la gente obrera y les da manija para exigir cosas. Y bueno, ¿qué es lo que él dice a sus amigos? Ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos. No me toques el bolsillo porque me enojo. Y esto es lo que hizo este hombre. Sabía dónde tocar a estos artificios. Porque nadie trabaja gratis. ¿Verdad? ¿Ustedes? ¿Por qué trabajan? ¿Por qué se levantan a las 5, a las 6 de la mañana para ir a enterrarse en algún lugar para trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas a veces? ¿Lo hacen por el puro amor al trabajo? No, esperan ganar. Y no nos gusta cuando por algún motivo hay rebaja en el sueldo. Incluso hay hasta leyes que lo prohíben. Interesante. Hoy, cuando yo trabajaba en Canadá, me pasó que me redujeron el precio por un cambio de horarios y cuestiones. Pero no nos gusta. No solo eso. Versículo 26, Demetrio comenta que Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Así que no solo hay problema por pérdida de trabajo, sino que esto se proyecta a toda Asia. Él ve que esto es problemático, no solo para su bolsillo, sino como vemos en el versículo 27, desacredita la religión de toda la región. Cuando dice ha persuadido a mucha gente, ¿se acuerdan, no? Lo que vimos en el versículo 17, 18, 19, cuando la gente quemaba sus libros y que era de mucho valor. Bueno, a esto es eco de estas palabras de Demetrio. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad.
Y esto es lo que intensifica los sentimientos de la gente. Es interesante ver lo que dice en el 35 el escribano cuando hace mención de la gran diosa Diana, dice, y de la imagen que cayó del cielo. Así que aquí hay una tradición milagrosa de algo sucedido, supuestamente. Capaz que era un meteorito que cayó, y bueno, ahí está la gran diosa. Pero esto era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, este templo, con tremendas columnas y yo qué sé cuánto, muy espacioso, abarcaba manzanas. Entonces, era importante, era el centro turístico de la época, porque traía adeptos de todas partes. Y claro, eso traía plata, ¿no? Como todo turismo, por eso se fomenta en todo el mundo, donde se pueda. En Rosario tenemos una virgen que llora y, bueno, eso fue motivo para atraer turismo. Casi desapareció ya, pero en su momento era el auge. Bueno, así es la cuestión. Los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira. Qué palabrita, ¿no? Y gritaron, grande es Diana de los Efesios. Bueno, esto, claro, empieza a agrandarse, la ciudad entera se llenó de confusión. Interesante esa palabra, confusión, es lo que suele suceder cuando se tocan los sentimientos y la gente reacciona no en base de lo que piensa, sino lo que siente. Entonces van a lo irracional. Y como vimos más abajo, ni sabían mucha gente por qué estaba reunida. Solo sabían que había un lío, había algo de su diosa y el fanatismo estalla. Pero en esto arrastran a Gayo y Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. No pudieron agarrar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Sabían que si alcanzaban a agarrar a Pablo, era adiós Pablo. Y muy interesante también que autoridades de Asia, autoridades romanos, amigos de Pablo, no lo dejaron entrar, protegiendo su vida. Ahí vemos hasta qué punto el mensaje de Pablo había tenido éxito. Muchos creyendo y muchos también simpatizantes de este mensaje del Evangelio. Y qué importante, otra lección del ejemplo de Pablo. No se porfió. Escuchó los consejos de sus hermanos, escuchó los consejos de las autoridades y desistió en su intento de ir al teatro. Y sin duda eso le salvó la vida. A veces nos ponemos tercos, ¿no? No sé, ustedes quizás no, pero a veces somos tercos y queremos insistir en
lo nuestro, lo que nosotros pensamos. Y no escuchamos a los demás. Es muy peligroso. Proverbios que te gusta leer, muchas instancias habla de la importancia de los consejeros y de escucharlos y atenderlos. Bien, era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra, aunque la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Pablo conocía bien este escenario, ¿no? ¿Se acuerdan en Jerusalén? También le había pasado lo mismo. Donde fuera que iba Pablo, le sucedía. Iba a suceder en el futuro, cuando se terminaba, cuando adelantaba su plan de ir a Macedonia y a Acaya y después a Jerusalén, ¿se acuerdan? Iba a volver a suceder, que iba a haber un montón de gente alborotando porque pensaron que Pablo entró en el templo con gentiles cuando no eran gentiles. Pero la gente pensó, corrió la voz, se levantó el griterío y agarraron, casi lo mataron ahí nomás, pero llegó el centurión y lo salvó. Pero es bravo, ¿no? De entre la multitud, los judíos sacaron a empujones a un tal Alejandro, que no sabemos qué Alejandro era, no era Alejandro López, no era Alejandro Huerta, hay unos cuantos Alejandros en la vuelta, pero no se sabe qué Alejandro era. Y dice que a señas pidió silencio, pues quería presentar su defensa ante el pueblo. Y tampoco sabemos defensa de qué, porque no hay indicio de que este Alejandro era un creyente en Cristo. Parecería que no. Parecería ser un judío que quiere marcar la diferencia entre los judíos y esta secta de los del camino, ¿no? Es una de las posibilidades. Pero vimos en el 34, cuando supieron que era judío, todos a una voz, otra vez, gritaron durante casi 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. ¿Se imaginan, no? Un estadio de fútbol gritan 15 minutos, como mucho, 10 minutos. Cuando se enojan con el referí o con alguna mala jugada. 2 horas gritando. Y esto tiene el efecto de ir en aumento, ¿no? Porque, ¿cómo? Una bola de nieve. ¿Y cómo es eso que se mete en la sangre? Adrenalina. Pura adrenalina. Y esto es ya incontrolable. Hasta que se agotan. Bueno, menos mal. Si no, estaban gritando todavía. Una vez que la multitud se apaciguó, el escribano dijo: escribano, ¿qué era un escribano? Bueno, era un escribano. En nuestros términos hoy, muy parecido a un escribano, era escriba, es la misma palabra en el griego que se usa para los escribas judíos, de donde viene nuestra palabra gramática. Nos encanta la gramática, ¿verdad? Y bueno, y este hombre, que es un funcionario administrativo de la ciudad, habla a la gente: varones efesios,
¿Quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmarse y no actuar con precipitación. Un genio el hombre. Si Demetrio era un genio para alborotar, el escribano es un genio para apaciguar. Bien, ¿qué fue lo que hizo? No les contradijo. Claro, probablemente su propia convicción era la misma, porque sería otro pagano más que también creía en esta diosa, por lo que dice aquí, y hasta agrega aquello de que había caído del cielo. Pero ganó a su público con su introducción. Y después, han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Ubica la situación en su carril correcto. Porque estaban acusando de una cosa, acusando de otra, y todo era invento, distorsión de la verdad. Entonces, ubica bien lo que era la situación. Esto también es una buena lección para nosotros, porque 2 por 3 tenemos que separar niños que se pelean en un campamento, en una hora feliz, una escuelita dominical. ¿Cuántas veces sucede que hay 2 o 3 que se ponen a pelear? Y tenemos que ir a separarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Es una cachetada para todos y chao. Bueno, no es así. Tenemos que apaciguar, tenemos que ver cuáles son las causas y tranquilizar a los muchachos. El agua fría ayuda mucho. Hasta los perros se calman. Bien. Después dice, si Demetrio y sus artífices, nombra el instigador de todo, si Demetrio y sus artífices tienen motivo de queja contra alguno, tenemos, y nombra, los recursos legales que la ciudad dispone. Tribunales, procónsules, ante ellos pueden presentar su acusación. Eran oficiales de gobierno, locales y también puestos por Roma, que estaban allí como nuestros jueces y fiscales, etcétera, para atender los disturbios o las diferencias. Si tienen alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. O sea que lo que estaban haciendo ahí no era asamblea constituida legalmente, era ilegal. Y así son los alborotos, no son legales. Y tenemos que evitarlos. La asamblea legalmente constituida era algo que ocurría 3 veces por año. Entonces tal vez tendrían que esperar 4 meses. No, entonces vamos a resolver ahora con la cachetada, ¿verdad? ¿Y qué vamos a esperar 4 meses? Bueno, así era. Por sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición, ya que nada justifica una reunión como esta. Tranquilito, pero firme. Muy bien el hombre
Y dicho esto, el escribano disolvió la asamblea. ¿Se acuerdan cuando Juan y Pedro fueron llevados ante las autoridades judías? Y ellos querían liquidarlos. Y levantó la voz uno de los maestros principales de los judíos que tranquilizó la cosa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Gamaliel. Gamaliel. Curioso porque Gamaliel era profesor de Saulo, que llegó a ser Pablo. Interesante. Dios tiene sus personas donde Él quiere que estén. No solamente cristianos, incluso no cristianos. Dios utilizó a Ciro, allá en Babilonia, para dictar el regreso de los israelitas a Jerusalén, a construir su templo. ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios movió en Ciro. A través de toda la Biblia encontramos esta realidad de Dios cuidando de sus hijos. Lío lo vamos a tener. El lío está garantizado cuando predicamos el Evangelio, pero también está garantizado la protección de Dios. ¿Se acuerdan de Jeremías? Todo lo que te dé para hablar, habla. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Jesús dice a los discípulos, cuando van a todo el mundo, predicando la palabra, haciendo discípulos, yo estaré con ustedes. Hoy no sucede, ¿verdad? Como que Dios se retiró, nos deja solitos. ¿O está con nosotros? ¿Está contigo? ¿Testificas? Comprobando que el Señor te da palabras, te protege. A veces ocurren cosas extrañas. A veces hay personas que predican la palabra que son martirizados. Esteban, un valiente predicando, pidiendo a Dios perdonar a sus opositores, pero un hombre que cayó muerto bajo la lluvia de piedras. ¿Qué pasó? ¿Dios falló? ¿O Esteban había hecho algo incorrecto? No. Por algún motivo, Dios lo permitió. Porque Dios es Dios. Sí, a mí me da rabia, ¿no? Cuando esas cosas pasan. Pero Dios tiene sus razones. Y sin duda, lo que ocurrió con Esteban, que provocó la persecución intensa a manos de Saulo, tenía gran efecto. El mismo que lo instigó terminó siendo convertido y predicando la palabra que había querido destruir. Dios es así de grande. Cuando caemos bajo la lluvia de piedras, podemos pensar a veces, ¿dónde está Dios? Cuando
estamos enfermos, podemos pensar, ¿y por qué Dios no me cura? Cuando pierdo el trabajo, puedo pensar, ¿y por qué Dios me manda esto, me permite esto? Tenemos estas dudas en nuestras mentes. Pero confiamos en Dios, de que Dios tiene todo bajo control. A veces sí, a veces no. Tenemos que confiar. El Salmo 73 es un excelente salmo para ubicarnos en esta problemática tan común en nuestras vidas. Salmo 73. Segunda Timoteo 1, 7 y 8. Y con esto terminamos por hoy. Segunda Timoteo 1, 7 y 8. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, ya que tenemos ese espíritu, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No te avergüences de este gran mensaje. No te avergüences de nuestro gran Salvador. Es el poder de Dios para salvar. ¿A quién salva? Pecadores. Y los transforma en santos, que en lugar de contradecir a Dios, bendicen a Dios y proclaman el mensaje del Señor. Terminemos con oración. Nuestro Dios, tenemos que confesar con vergüenza que a veces tenemos vergüenza de sufrir un poquito de ridículo por causa tuya, por proclamar el Evangelio. Perdónanos, ayúdanos a vencer ese sentimiento tan indigno de ti. Ayúdanos a permitir que tu Espíritu Santo nos llene y nos llene de tu poder, de confianza, no en lo que nosotros podemos hacer o decir, sino en lo que tú eres capaz de hacer. Y de tomar vidas que están perdidas para cambiarlas, salvarlas y darles un nuevo destino. Gracias, Señor, que tu mano está sobre nosotros. Ayúdanos a confiar en ti y también a ser intencionales en los planes que tenemos para nuestras vidas. Guíanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, el Señor les bendiga y nos